Muy felices, bienvenidos a todos, bienvenidos a cada uno. Qué alegría, qué hermoso poder compartir. Hoy estamos festejando un aniversario más de la independencia de Bolivia, de esta nación. Damos gracias a Dios porque Dios mismo levantó un libertador, Simón Bolívar, un hombre de fe, un hombre de agallas, un hombre que también tuvo colaboradores, patriotas colaboradores, pero sé que fue guiado, fortalecido por el Espíritu Santo para tremenda hazaña, liberar de los conquistadores que esclavizaban esta nación, liberar toda la nación de Bolivia. Así que damos gracias a Dios. Pero hoy quiero hablar de otro libertador. Nosotros fuimos liberados de un sometimiento externo, pero este gran libertador, salvador, nos libra de un yugo interno, de una esclavitud interna. Puede decir, ¿cómo es eso? Usted y yo nacemos físicamente vivos, pero espiritualmente muertos. Y esa operación ha establecido una naturaleza antigua, una naturaleza carnal, una naturaleza débil, que al entrar el alma en gobierno ha ido edificando fundamentos. Y esos fundamentos, como por ejemplo el temor, una mentalidad de orfandad, porque sin tener la gloria y la presencia de Dios, cualquiera tiembla cuando ya la ha conocido. Si hay algo que yo clamo en mi vida, es permanecer en Él, permanecer en Cristo, no apagar su espíritu, no entristecer su presencia, su persona, porque cuando Él opera, cuando Él se manifiesta, es una fiesta. Hay una rima ahí, ¿no? Pero es verdad, es verdad. Hay un gozo, hay algo que nos mueve adentro. Todo el tiempo esa vida está en operación. ¿Cuándo es que comenzamos a preocuparnos, a ver las cosas tan difíciles? Cuando queremos arreglarlas en nuestras propias fuerzas y dejamos la gracia de Dios, hacemos a un lado la fe, la dependencia de Cristo y la dependencia del Espíritu. Entonces, qué importante es entender la liberación que Cristo vino a darnos, una liberación interna. Entonces no da también la liberación externa, sí, pero en el reino lo principal es lo interno. ¿Sabe por qué? Porque situaciones, pruebas, circunstancias difíciles siempre van a haber, son parte de la vida. Pero si alguien es liberado internamente, va a saber cómo afrontar, va a saber gestionar sus emociones, porque eso es lo que da Cristo. Esa libertad nos lleva a alcanzar la madurez. En el Antiguo Testamento nosotros vemos a un Nabucodonosor, que era el imperio babilónico, el que arrasaba todos los otros pueblos, era muy temido. Y este rey tuvo un sueño, pero la peculiaridad de este sueño era que no se acordaba de lo que había soñado. No se acordaba. Y emplazó a todos sus magos y brujos de su reino y les dijo, si ustedes no me muestran lo que yo he soñado, van a morir. Ellos le decían, rey, pero díganos el sueño y le diremos la interpretación. Y él decía, ustedes buscan dilaciones, pregunten,
¿qué es lo que yo he soñado? Y díganme su interpretación. Estaban por morir. Les esperaba la horca. Pero cuando hay un hijo de Dios, alguien que depende y confía en Dios, sabe que no en su fuerza, sino en el poder y la fuerza del Espíritu, todo lo puede. Y Daniel se presentó y dijo, lo que pide el rey es muy difícil. No lo pueden conocer la naturaleza humana, porque solo Dios es el que puede conocer lo que el rey ha soñado. Deme 3 días. ¿Por qué? Porque este hombre sabía que no era en su fuerza. Eso necesitamos comprender los hijos de Dios. ¿Y qué pasó? Se puso a orar con sus amigos. Y Dios le dio la revelación del sueño y su interpretación. El rey Nabucodonosor había soñado con una gran estatua, con la cabeza de oro, con el pecho y los brazos de plata, con la parte del vientre y los muslos de bronce, y la parte de abajo con hierro, los pies con hierro y barro cocido. Entonces ahí comienza a decirle que la cabeza de oro era el reino de él, era ese reino majestuoso y glorioso. Y los otros 3 reinos eran Roma, Grecia, los griegos, los romanos. Entonces, y estos también parecían imperios imbatibles. Pero también en el sueño, Nabucodonosor había visto una piedra pequeña que fue lanzada y destruyó la estatua, la imagen. ¿Y qué pasó? Ahí es que podemos ver que el reino de Dios va a prevalecer porque es eterno, espiritual, sobre cualquier otro imperio, sobre cualquier otro reino. Entonces, amados, estamos pasando una circunstancia, una situación difícil como país, pero no tengamos temor, porque el reino de Dios siempre va a prevalecer. Cuando Jesús se hizo hombre, entró en escena, los judíos esperaban a un Salvador prometido, a un Mesías prometido que iba a establecer el reino celestial en la tierra. Pero ellos nunca entendieron la naturaleza de este reino. Ellos esperaban la liberación del yugo de los romanos, de esas imposiciones tan terribles, esas leyes tan estrictas, tan terribles que tenían, como pagar impuestos a Roma, como también había una persecución contra ellos. Entonces, Jesús vino hablando y diciéndole a estos nacionalistas empedernidos que querían, su enfoque era ser librados del imperio romano. Pero Jesús vino con un mensaje del reino y les dijo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ellos pensaban y decían, pero ¿qué es eso de arrepentimiento? ¿Acaso más bien no es que el reino va a operar y va a funcionar para librarnos de la maldad, del abuso del imperio romano? Y no entendían. Y Jesús siguió con su mensaje del reino, diciéndoles, de cierto les digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de los cielos, mostrándoles que la única necesidad real que ellos tenían era la liberación de sus corazones, era la transformación de una naturaleza débil, de una naturaleza llena de fundamentos en su alma que operaban para apartarlo de Dios por el miedo, por el temor, esa naturaleza de esa mente de orfandad que produce escasez.
esos fundamentos es tan necesario derribarlos, porque, por ejemplo, la escasez hace sentir aún a los hijos de Dios incompletos. Y siempre las personas están buscando algo o alguien que los complete. Pero ¿sabe qué? La buena noticia del Evangelio del Reino es que nosotros estamos completos en Cristo, quien es la cabeza de todo principado y potestad. Usted y yo estamos completos en Cristo. Por eso es tan importante conocer esta realidad gloriosa. Entonces, fuimos un tiempo, un día, fíjese, amados, liberados de la esclavitud de los colonizadores, de los conquistadores. Pero cada cierto tiempo hemos vuelto a ser esclavizados por otro tipo de esclavizadores, por otro tipo de sistema. Entonces, esos fundamentos en el alma hasta pueden crear ideologías que parecen buenas en la letra, como por ejemplo el comunismo, que lo hablamos el pasado domingo. Parecía muy bueno en letra, porque querían distribuir la riqueza de manera igualitaria a los ciudadanos de las naciones. Y armaron estructuras para hacerlo, pero ¿dónde quedó eso? Los sistemas, ese sistema cada vez se volvió más corrupto y cada vez hubo más injusticia y pobreza. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Porque ninguna filosofía humana, ninguna ideología humana puede destruir la naturaleza del viejo hombre, la naturaleza débil, la naturaleza carnal, la naturaleza que está fundada en esas raíces, porque esos son fundamentos, cimientos, raíces profundas que aparentemente no se ven, pero están. ¿Y sabe qué? Se manifiestan. Entonces necesitamos, a través de la verdad del Evangelio, de la palabra, ser liberados, ser libres de esos fundamentos y establecernos en el único y poderoso fundamento para edificar, que es Cristo Jesús el Señor. Y si sobre este fundamento edificaremos oro, plata, piedras preciosas, heno, madera, hojarasca, cada uno en algún momento va a dar cuenta de cómo edificó, porque Jesucristo lo habló y lo dijo espectacularmente. Quien me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Y vinieron vientos, y vinieron ríos, y vinieron tormentas, y dieron contra aquella casa. Pero no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero también les hablaré de un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y le pasó lo mismo al que edificó sobre la roca. Es que estar en Cristo no nos exime de no pasar circunstancias en la vida, porque son parte de. Pero ¿cuál es el fruto o el resultado de uno y de otro que entendió, que comenzó a edificar con sabiduría, con prudencia en la verdad? La permanencia en Cristo. Entonces, necesitamos comprender lo que Dios está operando en la iglesia de Cristo en este tiempo. Lo que Dios está operando en Bolivia en este tiempo. Está desarraigando fundamentos de nuestra alma, como por ejemplo, ya hablamos del temor, de la escasez. La gente puede tener mucho,
pero es algo que está cimentado en su corazón y siempre va a sentir que le falta algo. Y comienzan a acumular, y hasta muchos viven de maneras muy austeras, ya que se pasan. ¿Pero por qué? Por ese temor a perder, a no tener. Hay el fundamento también de los méritos. ¿Por qué me pasa esto a mí? Si yo soy una buena persona, yo hablo en la verdad, yo hago esto, yo hago lo otro. El fundamento de la apariencia. Pero Cristo vino a establecernos un nuevo orden, un nuevo fundamento de libertad. Por eso Juan 8 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Les respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo el que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, pero sí, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertareis, seréis verdaderamente libres. Esa es mi introducción. Ahora vamos con el primer punto. Creados por amor. El propósito de Dios, el Padre, fue tener comunión con el hombre. Y creó del polvo, hizo a un hombre. Este hombre estaba inanimado, no tenía vida, no podía experimentar la belleza de lo que Dios había creado. El Edén era algo extraordinario, de hermoso, de bello. Pero este hombre estaba muerto, no tenía vida, no podía percibir la belleza, no podía disfrutar de los olores de las flores. Hasta que Dios sopló neuma, en el griego es aliento, sopló aliento de vida y fue un ser viviente. Sopló en él su espíritu, su ADN, su naturaleza, y se levantó un hombre extraordinario que le puso nombre a todos los animales, a los insectos, a todo. Imagínense esa mente que tenía Adán. Les ministró su amor, les dio un libre albedrío, porque Dios no quiere tener esclavos ni robots. Dios quiere tener hijos que le obedezcan por amor. Entonces, desde el principio estableció ese orden de la libertad y la obediencia por amor. Como el hombre era libre, decidió aquello que Dios ya le había advertido. El amor de Dios siempre nos enseña lo que es la verdad y nos va a mostrar los peligros que hay en contra de nuestra vida. Y nos va a dar también advertencias, mostrándonos las consecuencias. Pero el hombre era libre para decidir y decidió desobedecer a Dios. Y ahí murió espiritualmente. Pero ¿sabe qué es lo hermoso de este Dios? Que eso no frustró su propósito y su proyecto de amor eterno. Él decidió escoger y llamar a otro hombre. Allá de Ur de los Caldeos, llamó a Abraham, un hombre que tenía todo, estaba en una cultura muy avanzada. Tenía su esposa, era muy rico. Pero Dios le dice, el Señor le había dicho a Abraham: deja tu patria y a tus parientes y a la familia de tu padre
y vete a la tierra que yo te mostraré. Haré de ti una gran nación, te bendeciré y te haré famoso, y serás una bendición para otros. Bendeciré a quienes te bendigan y maldeciré a quienes te traten con desprecio. Todas las familias de la tierra serán bendecidas por medio de ti. Entonces Abraham partió como el Señor le había ordenado, y Lot fue con él. Abraham tenía 75 años cuando salió de Harán. Fíjese, Dios no frustró su propósito eterno de establecer ahora un pueblo, una nación santa que le ame, que Dios quería a través de este hombre crear un pueblo, una nación santa, una nación que lo ame, una nación que lo conozca, una nación que confíe en Él, una nación que le obedezca, una nación que disfrute de esa paz, de esa comunión, de esa amistad con Dios. ¿Qué pasó? Cuando hay fundamentos en el alma, nosotros tenemos muchas emociones, afecciones, y Abraham obedeció, pero parcialmente, porque se llevó a una colita con él. ¿Y sabe qué? El Espíritu me guió para buscar etimológicamente el significado de Lot, de lo que significa Lot. Lot en hebreo significa velo. Imagínense. Envolver, comprendido etimológicamente, de rostro cubierto. Muchas veces nuestras decisiones por el estado almático o los fundamentos del alma nos llevan a tomar decisiones que son un estorbo, que son un atraso y que nos impiden ver lo que Dios ha preparado para nosotros, lo que Dios nos ha entregado en esa cruz tan gloriosa que es Cristo. Entonces, obedeció de manera parcial. La obediencia parcial impide ver lo que Dios nos ha entregado. Y Jehová dijo a Abraham después que Lot se apartó de él: alza ahora tus ojos y mira desde el lugar donde estás hacia el norte y el sur y al oriente y al occidente, porque toda la tierra que ves la daré a ti y a tu descendencia para siempre. Importante poder entender que la desobediencia siempre va a tener consecuencias. Siempre nos va a apartar, va a estorbarnos en el proceso, en el caminar de ver como Dios ve y de ver todo lo que ya Dios nos ha entregado para cumplir un propósito. Y nosotros vemos que en el caminar de Abraham, en este caminar, Abraham se deprimió, Abraham se desanimó. Cuando uno lee la palabra, puede ver todas las circunstancias de esos grandes hombres de Dios. No ha habido otro como Abraham. Es llamado el padre de la fe. Los judíos hasta ahora lo veneran y dicen, dicen, Abraham es nuestro padre. Pero Abraham era un hombre débil. Y Dios no llama a gente fuerte, a gente que haga las cosas en su fuerza, diligente. No. Generalmente Dios nos llama a los débiles, a los que sabemos que no podemos y que vamos a depender de Él en todas las áreas de nuestra vida. Y llama a los fuertes también, pero para mostrarles que eso solamente es una caparazón, que también es otra fortaleza en el alma, la fuerza humana. Es otra fortaleza del alma que impide depender de Dios, confiar en Él, porque ya no hay espacio, pues. Están confiando en sí mismos, en sus propios esfuerzos, en lo que pueden ver, en sus propios criterios. Entonces, ¿qué pasó? Este hombre tenía todo, pero no tenía algo que necesitaba y que también Dios necesitaba para cumplir su propósito.
no tenía hijo, no tenía descendencia. Abraham necesitaba un hijo y Dios necesitaba una descendencia. Entonces Dios le da una promesa a Abraham y le dice, cuando estaba deprimido, estaba enfocado en lo que no tenía, siendo que ya tenía a Dios en su caminar. Y este hombre caminó, comenzó a caminar con Dios, y en el proceso, en el caminar, fueron derribándose fortalezas, porque se ve en la palabra, se conoce en la palabra que Abraham mentía. ¿Por qué mentía? Por temor. Ese es un fundamento del alma. Y la mentira es una obra de la carne, pero es consecuencia de un fundamento, de ese fundamento de temor. Entonces, en el proceso, Abraham fue siendo liberado y fue estableciéndose en la fe. Y cuando se deprimió, Dios conoce nuestros tiempos, nuestras temporadas. Y no es pecado deprimirse. El pecado no es buscar a Dios en esos momentos. Pero ¿sabe qué hace Dios? Él nos busca a nosotros. Y Dios lo buscó a Abraham y le dijo, Abraham, no temas. Yo soy tu escudo y tu galardón es demasiado grande. Como diciéndole, no tengas temor de lo que pensás que no tenés. Yo estoy con vos, yo soy Dios. Y Abraham seguía en su enfoque. Señor, ¿y qué voy a hacer si no tengo descendencia? ¿Quién me va a heredar? Y Dios le quitó el enfoque y le dijo, sal de tu carpa, sal de la carpa de tu mente enfocada en lo que no tienes, en lo que no puedes. Y mira ahora la canción que hemos cantado. Alza ahora tus ojos y mira las estrellas del cielo y cuenta si las puedes contar, porque así será tu descendencia. ¿Y sabe qué? Abraham le creyó a Dios y eso lo convirtió en un hombre justo. Creerle a Dios nos convierte en justos. Creer la obra de la cruz nos hace la justicia de Dios. Entonces Abraham siguió su caminar, siguió su peregrinar. Y yo pensaba, pero Señor, si vos sos Dios, has podido darle cuando él tenía 75 años al hijo. Porque aparte de que ya era bien mayor, su mujer era estéril. ¿Pero qué pasó? Es que Dios es Dios y es soberano. Dios en el proceso liberó a Abraham de Abraham mismo. Le mostró que las fuerzas humanas no sirven para con Dios. Y le mostró su amor y su poder para acompañarlo, para liberarlo y para darle lo que Abraham quería. Entonces nosotros podemos ver en Romanos 4, por tanto es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es Padre de todos nosotros. Como está escrito, te he puesto por Padre de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza, para llegar a ser padre de mucha gente, conforme a lo que se le había dicho. Es que de eso se trata la fe. ¿En qué se enfoca tu fe? ¿En lo que ves o en lo que Dios dice? Porque generalmente, o no generalmente, la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. No tienes que esperar a ver para creer, solamente nos basta que Dios lo diga. Cuando hay alguna situación en mi vida tan difícil, yo le digo, Señor, solamente dame una palabra. Y esa va a ser mi ancla, ese va a ser el ancla de mi alma, hasta que hagas
lo que tenés que hacer. Y si también no lo haces, vos sabés lo que es bueno y lo que es mejor. Entonces, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer lo que había prometido. Abraham comprobó la veracidad y la fidelidad de Dios. Pero ¿qué pasó con este hombre? Pudo sentir, pudo reconocer su debilidad y pudo depender de Dios. Aprendió a depender de Dios. Los desiertos que pasamos en la vida tienen un propósito: llevarnos a conocer a Dios, a depender de Él para creerle. Nadie puede creer en un Dios que no conoce, y a ser fortalecidos en el Señor, como dice el apóstol Pablo. Efesios 6:10 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Si estás desanimado por mirar tus circunstancias, fortalécete en el Señor y reenfoca tu visión a Cristo, a la verdad de Él, a la victoria de la cruz. El amor y la fe son probados. Abraham obedece a Dios primeramente de manera imperfecta, podemos decir, de manera parcial, pero luego de manera completa, perfecta, dando lo que Dios quería. ¿Y qué era lo que Dios quería? Vamos a ver en Hebreos 11, 17 al 19. Dice: fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho: Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Y nos vamos a Génesis 22. Génesis 22, 5. Dios le habla a Abraham y dice, después de esto, después que le dio el hijo, después de que él estaba feliz con su hijo, dice, estoy relatando los primeros versículos para que entremos en esto. Dice: y probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y este hombre que había aprendido a depender de Dios, a tener un corazón humilde, dijo: heme aquí, Señor. Y Dios le dijo: sacrifica a tu hijo, a tu único, a quien amas. Llévalo al monte Moriat y ahí ofrécelo en holocausto. ¿Y qué hizo Abraham? Lo que acabamos de leer. Tenía tal confianza en Dios que no negó a su hijo. ¿Sabe por qué? Porque los procesos que nosotros pasamos nos llevan a un nivel de fe que somos capaces de poder darle lo que Dios pide. Este nivel de fe ha entendido que todo lo tiene en Cristo. Por eso es que no pide, sino da. Este nivel de fe le da a Dios lo que Dios pide. Y lo que Dios pide, ¿será que es malo para nuestras vidas? ¿Será que es injusto? Jamás. Dios estaba probando el amor, la fidelidad y la fe de Abraham. ¿Sabe por qué? Porque generalmente nosotros, los seres humanos, tenemos necesidades y claro que Dios es nuestro Padre y nos las suple,
Pero ¿cuál es el problema cuando pensamos que lo único que necesitamos es que nuestra necesidad sea suplida? Nos apartamos de la vida. Si tenemos la vida, lo tenemos todo. Si tenemos, estoy hablando de la vida que es Cristo, dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo no tiene la vida. Esa vida eterna, esa vida poderosa, esa vida que ha vencido en todas las cosas. Entonces, ese nivel de fe en el proceso de nuestro caminar nos va mostrando que en Cristo ya lo tenemos todo. Y cuando Dios probó a Abraham, se encontró con un hombre que conocía a Dios, que dependía de él. Y dice que a la mañana siguiente arregló su asno, arregló todo lo que necesitaba para ir camino de 3 días. Tomó a su hijo y a sus siervos que lo iban a acompañar. Y cuando llegaron al monte Moriat, ahí ya comienza, Abraham dijo a su siervo, esperen aquí. Y yo y el muchacho iremos, subiremos y adoraremos. Fíjese, obedecer para Abraham en una situación así tan extrema como sacrificar a su hijo, para él era adoración. Qué hermoso, qué maravilloso. Que cuando Dios nos pida algo, amados, nosotros estemos en la capacidad de darle. Y que ese darle no sea regañadientes, no sea lamentándonos, sea fiesta, sea adoración. Entonces, mientras iban subiendo a la montaña, el hijo le dijo, papá, aquí está la leña, el cuchillo para el holocausto, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y Abraham le dijo, Dios se proveerá, mi hijo, de cordero para el holocausto. Dios se proveerá. ¿Y qué pasó? Vamos a... Iban juntos y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó Abraham un altar. Un altar para adorar a Dios. Y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo, Abraham. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios. Por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces, nuevamente, por esa obediencia extrema, esa obediencia completa, ya no parcial, ya esa entrega de adoración. Entonces alzó Abraham sus ojos y vio a un carnero trabado en un zarzal. ¿Y saben qué? No solamente vio un animal físico que iba a sustituir a su hijo, vio al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Abraham pudo ver a Cristo en ese momento. Abraham pudo entender la obra de la cruz, la obra sustitutiva, que nosotros deberíamos morir por el pecado de esa vieja naturaleza. Pero alguien tomó nuestro lugar, nos perdonó, nos salvó, nos hizo hijos de Dios. ¿Y sabe qué? Nos hizo la justicia de Dios. Y usted dice, ¿y cómo usted sabe que Abraham vio a Cristo? Porque Cristo lo dijo. Juan 8. Jesús, comenzamos hablando que Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Y los fariseos dijeron, ¿de qué libertad estás hablando si nunca hemos sido esclavos de nadie? Jesús les dijo,
de cierto les digo, que el que hace pecado, esclavo es del pecado. Entonces aquí Jesús estaba yendo un poquito más allá de esa obediencia, de lo que produce esa obediencia. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. ¿De qué estaba hablando? Obviamente no de la muerte física, sino de la muerte eterna, de esa separación de Dios. El que guarda su palabra. ¿Y cómo es que guarda su palabra? ¿Por temor o por amor? Por amor, si lo conoce. El que conoce a Dios lo va a amar. Entonces los judíos le dijeron, ahora conocemos que tienes demonio. Abraham murió y los profetas, y tú dices, el que guarda mi palabra nunca sufrirá muerte. ¿Eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió, y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús, si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre el que me glorifica, es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. Pero si Jesús haya venido con otro mensaje nacionalista, sí, el imperio romano va a ser destruido con un meteorito. Lo amarían, pero lo odiaban. Tenían rechazo por él. ¿Sabe por qué? Porque no cumplió sus expectativas. Nunca entendieron la naturaleza del reino que vino a establecer en sus corazones, que era eterna y no temporal. Aunque después todos esos imperios desaparecieron, fueron derrotados, pero en el tiempo de Dios. Pero vosotros no le conocéis, mas yo le conozco. Y si dijere que no le conozco, sería mentiroso como vosotros. Este Jesús es espectacular para decir las cosas. Les dijo mentirosos. Y antes en este mismo capítulo les dijo, vuestro padre es el padre de la mentira. Porque dijeron, no, nosotros tenemos un solo padre, que es Abraham. Mire, cambiaron a Dios como padre por Abraham. Eso es lo que hace la religión. Sería mentiroso como vosotros, pero le conozco y guardo su palabra. Abraham, vuestro padre, se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. ¿Cuándo vio Abraham el día de Cristo? ¿Cuándo vio Abraham el día de la cruz? Cuando obedeció a Dios de manera completa. Cuando la obediencia no era un acto, era un placer de adoración a Dios. Es que si la iglesia de Cristo se enamora de Dios al conocer la verdad, nosotros le vamos a dar a Él. Porque este nivel de fe le da a Dios. No está pidiendo como un supermercado. Usted va a un supermercado, saca y se va sin tener ninguna comunión ni relación. El Padre Dios te da hasta los deseos más íntimos de tu corazón. A veces solo lo pensás y tu Padre te conoce y tu Padre sabe lo que deseas porque Él es bueno. Y no le podemos quitar eso a Dios. Abraham se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Amados, cuando obedecemos al Señor, la obra de la cruz es revelada
a nuestro corazón. Esa obra, que no estoy hablando del acto de la crucifixión, estoy hablando de lo que se produjo en esa cruz. Estoy hablando de que juntamente con Él ya hemos muerto a esa vieja naturaleza, que juntamente con Él hemos resucitado y ahora estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo, reinando, gobernando. Entonces le dijeron los judíos: ¿aún no tienes 50 años y has visto a Abraham? Jesús les dijo: de cierto les digo, que antes que Abraham fuese, yo soy. Abraham pudo conocer al Cristo eterno, al Cristo que se hizo hombre, al Cristo que creó todas las cosas con la palabra de su poder. Y este Cristo vive en nosotros. Esto es maravilloso. Entonces, este Abraham, Hebreos, por favor, está al comienzo, creo. Hebreos 11, 7 o 8 al 10. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amados, él pudo entender los fundamentos de su alma que lo detenían, que lo estorbaban. Y él ya no quería. Él quería esa ciudad cuyo constructor y arquitecto es Dios. Esa ciudad no es hecha por manos de hombres. Por eso es que tiene permanencia, es hecha por Dios. Y esta ciudad, esta nación santa, como el título de esta nación santa es la iglesia. Esta nación santa está compuesta de comunidades de hombres y mujeres que aman a Dios, que le creen, que confían en Él, que fueron liberados en sus mentes y en sus corazones de una mentalidad posmodernista que tiene a Dios como religión para cuando lo necesita. Y es más, ni siquiera tiene a Dios. La mentalidad posmodernista ha sacado a Dios y ha sacado la fe. Vive en lo relativo y en lo temporal, en lo que te hace sentir bien. Si te hace sentir bien matar, matá. Estamos viendo en Estados Unidos cómo entran los jóvenes y matan a sus compañeros. Entonces, muy importante entender, estamos en la recta final de este mensaje. La obediencia a la voz de Dios activa la provisión y la revelación. Escuche bien. Todo eso ya está en Cristo, pero es activado. Dios le proveyó a Abraham el cordero para hacer el sacrificio, pero también le dio la revelación de a quién representaba ese cordero. A Cristo. Y tener la revelación de Cristo, amados, es lo más glorioso que nos puede pasar. Es el descanso eterno. Por eso es que Él todo el tiempo dice: vengan a mí, todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaré descanso para vuestras almas. Esta palabra se debe repetir siempre. Esta es la palabra de Cristo, esta es la palabra del Evangelio de verdad. Esto es lo que la iglesia necesita oír, que necesitamos depender de Dios, necesitamos confiar en Él, conocerlo, amarlo y obedecerlo. Porque hay muchos fundamentos de temor que llevan a la iglesia a la mentira. Mi punto
6. Cambio de posición. Aquí el apóstol Pablo está hablando y diciendo, así también nosotros cuando éramos niños estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Esos fundamentos del mundo que no necesitan a Dios porque lo pueden hacer en sus propias fuerzas. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí hay una revelación de la paternidad de Dios. Todos nosotros necesitamos conocer el amor del Padre, el abrazo del Padre, para que cuando vengan circunstancias difíciles, no estemos temblando, estemos abrazados, confiados en el Dios que nos ama. Así que ya no eres esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Qué dijo Cristo al comienzo de este mensaje en Juan 8? El esclavo no queda en la casa, el hijo queda en la casa para siempre. Entonces, amados, terminando ya, ¿en qué consiste la vida en Cristo? La vida en Cristo es la vida de hijos e hijas, no es la vida de esclavos. No somos esclavos. Es libertad, no esclavitud. Ya no nos sometemos a las pasiones de la carne. Nos sometemos a la guía del Espíritu. Nos sometemos a la verdad del Padre. Ya no nos sometemos a esfuerzos humanos para cumplir la ley. Ya no. Porque conocemos al Señor. Entonces, nos sometemos al gobierno de Cristo por amor, voluntariamente, no por obligación, y con la ayuda del Espíritu Santo que nos guía a la verdad. La vida cristiana no es esclavitud a la ley, como si nuestra salvación dependiera de nuestro esfuerzo humano. No depende de nuestro esfuerzo. Nuestra salvación fue dada por amor y la recibimos por gracia y por fe. Cuando vivimos en ese parámetro, en esa realidad, vamos a caminar en descanso y en paz, amando a Dios, obedeciéndole a su voz. En realidad nuestra salvación es por gracia, la cual nos apropiamos por fe. Descansa sobre la obra consumada de Cristo en la cruz, la cual nos liberó del pecado y la maldición. Entonces, ¿cómo vivir esta vida en Cristo? ¿Sabe cómo? Recordando quiénes somos en Él, recordando qué y quiénes somos en Cristo. Santos, perfectos y completos en Él. Esa es la manera de vivir. La esencia de este mensaje del apóstol Pablo a los Gálatas les dice, una vez ustedes fueron esclavos, pero ahora son hijos. ¿Cómo quieren ustedes volver a la esclavitud? Porque ellos sí volvieron a la esclavitud de la ley. La manera de evitar la insensatez de los Gálatas es recordar una y otra vez quiénes somos y qué dice la palabra acerca de lo que somos en Cristo. Entonces, aquí Gálatas dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Por eso declaro que esta nación que hoy está de aniversario es una nación de bendición, es una nación santa, es una nación de bendición, porque ¿qué es una nación? No son carreteras ni edificios. Una nación la compone la comunidad de personas. Y si esta comunidad de personas aman y confían en Dios,
Saben que son santos. Esta nación es santa. Y vamos a ver la gloria de Dios. De modo que los de la fe son bendecidos con el creyente Abraham, porque todos los que dependen de las obras de la ley, o sea, de sus propias fuerzas, están bajo maldición. Pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas, y que por la ley ninguno se justifica para con Dios. Y esto es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice: el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. El que usa su fuerza para agradar a Dios va a vivir por lo que hace. Y si falla en un punto, es grave. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, así que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Entonces, amados, mi último punto es decisión. Poder que determina nuestro camino y nuestro destino. Deuteronomio dice 30:19. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros, que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas, tú y tu descendencia, amando a Jehová tu Dios, atendiendo a su voz y siguiéndole a él. Aquí no está hablando nada de la ley, está hablando del amor, de oír su voz. Porque él es vida para ti y prolongación de tus días, a fin de que habites sobre la tierra que juró Jehová a tus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Este Abraham cumplió el deseo de Dios. ¿Sabe por qué? Porque de la genealogía de Abraham vino Jesucristo, manteniéndose firme en la fe, confiando en él. Entonces, hay dos caminos. El primer camino es la ley, y ese camino opera en las fuerzas del hombre. Pero el segundo camino es la fe, y ese camino de la fe depende solamente de lo que Dios dice, de lo que Dios ya hizo en la cruz. Y el segundo camino de quienes transitan en este es la fe. Los primeros confían en sus propias obras y los segundos en la obra de Cristo Jesús el Señor. Y esto nos va a llevar a dos posibles destinos. Un destino que está en el capítulo que hemos leído ahorita, versículo 13 y 14, hablando de Cristo que se hizo maldición por nosotros para que podamos heredar la bendición. Entonces hay dos destinos, maldición y bendición. Los que quieran seguir en su propio esfuerzo, sin oír a Dios, sin rendirse al Señor, están en ese camino de la ley por sus propias obras. Pero los que se rinden por la fe al Señor están en Cristo, están en el camino de la bendición. Entonces, nosotros, dice Primera de Pedro 2:9, somos el pueblo adquirido por Dios. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz. Amados, escoger el camino de la fe es escoger a Cristo. Y este camino tiene una misión. ¿Y cuál es? Hablarles a otros de esta realidad que es gloriosa, que nos ha hecho libres, que nos ha hecho hijos, que nos ha establecido en una nueva posición, en el reino de Dios, en la victoria consumada de la cruz. Así que por eso hacemos de todo, nos hacemos de todo para ganar por lo menos algunos. A veces hablamos, a veces nos quedamos callados, a veces invitamos, a veces queremos ser guiados, por lo menos para ganar algunos, porque esa es nuestra misión, que otros puedan conocer lo que nosotros conocemos.
y que esta nación de Bolivia realmente tenga comunidad, una comunidad de gente que ame a Dios, que confíe en Él y lo sirva a su propósito, así como Abraham.